Tienes 13 años. Es de madrugada. El aire huele a tierra mojada y a arroz quemado. Tu madre te despertó antes del amanecer. No te dijo por qué, solo te dijo que te pusieras tu ropa limpia, la única que tienes. Hay un hombre parado en el centro del patio. Nunca lo habías visto antes. No sonríe, no saluda. Te mira como si estuviera calculando algo. Se acerca, te toma la barbilla con 2 dedos y gira tu cabeza hacia la luz. Estudia tu piel. Abre tu boca. Examina tus dientes, uno por uno, lentamente, en cómo si estuviera comprando ganado en un mercado. Luego, toma tus manos. Las giran, presiona cada dedo. Dobla cada articulación. Traza las líneas de tu palma como si estuviera leyendo un mapa. Un mapa de un futuro que ya no te pertenece. Se vuelve hacia tu padre. Dice un número. Tu madre cae de rodillas detrás de ti. Tu padre no te mira. Solo extiende la mano. A monedas de cobre caen sobre su palma. Y en ese instante, en ese sonido exacto, dejas de pertenecer a tu familia. No entiendes lo que está pasando. No sabes a dónde te llevan. Solo sabes que tu madre está gritando tu nombre y que tu padre sigue mirando al suelo, sin moverse, sin levantar los ojos. El hombre toma tu mano, te jala hacia adelante. Miras atrás una última vez. Tu madre extiende los brazos hacia ti. Alguien la sujeta. Ella sigue gritando. Nunca volverás a ver ese patio. Nunca volverás a escuchar tu nombre verdadero, nunca. Porque en la China imperial existió un sistema que duró más de 2000 años. Un sistema tan normalizado, tan integrado en la estructura del poder, que los historiadores lo registraron igual que registraban los impuestos an rutinario, anormal, anordinario. Se llamaban Nanche, Enji, favoritos masculinos. Jóvenes comprados, entrenados y mantenidos como compañeros personales de emperadores, nobles y funcionarios imperiales. Y lo que les ocurría dentro de los muros de los palacios chinos fue ocultado con tanta precisión que el mundo olvidó que alguna vez existió. Hasta ahora, lo que estás a punto de escuchar no es una leyenda, no es especulación. Está documentado en los registros históricos oficiales de la dinastía Han, la dinastía Tang y la dinastía Ming. Nombres reales en fechas reales, vidas reales destruidas, con una eficiencia que hace que el estómago se revuelva. Y la parte más perturbadora no es el dolor, es que nadie lo detuvo. Si esta historia te estremeció, si sentiste ese nudo en el estómago al imaginar lo que vivieron esos niños, suscríbete ahora, porque hay muchas historias como esta que la historia oficial enterró en silencio. Y dime algo en los comentarios. ¿Crees que el poder puede llegar a deshumanizar tanto a una sociedad que el sufrimiento se vuelva algo normal? Leo cada comentario. Llegas a una casa de entrenamiento. No es una prisión. Eso es lo más cruel de todo. Es demasiado limpia, demasiado ordenada. Huele a incienso y a madera de cedro. Pero en cuanto cruzas esa puerta, lo primero que desaparece eres tú. En cuestión de horas, te rasuran la cabeza, te quitan tu ropa, te visten con una túnica de seda que marca exactamente lo que eres ahora. En propiedad, no una persona en propiedad, y luego te dan un nombre nuevo. No te preguntan ante, lo imponen. Jade, precioso. Luna de otoño, escarcha del amanecer. No son nombres de afecto. Son etiquetas, nombres de producto, diseñados para sonar lujosos en boca de hombres ricos. Tu nombre real, el que tu madre repitió miles de veces, el que te conectaba a un pueblo, a una familia, a una historia. Ese nombre muere ahí, esa misma noche. El programa de entrenamiento era sofisticado, y eso es exactamente lo que lo hacía tan devastador. No te preparaban para limpiar pisos, ni cargar agua. Te preparaban para ser el compañero más refinado que el dinero pudiera comprar. Memorizabas miles de versos de poesía clásica china. Practicabas caligrafía hasta que cada trazo fuera perfecto. Aprendías a tocar el guqin,
Una cítara de 7 cuerdas, considerada esencial en cualquier hogar cultivado. Estudiabas medicina, filosofía política, astronomía, contabilidad, todo lo que pudiera hacerte más valioso en la subasta. Y todo eso suena casi civilizado, hasta que entiendes lo que ocurría por debajo de la educación. El verdadero plan de estudios era la destrucción psicológica. Cualquier señal de tristeza era corregida con castigo. Cualquier expresión de independencia era tratada como un defecto que había que eliminar. Cualquier recuerdo de casa, de tu madre, de quien eras antes, era desmantelado sistemáticamente, semana tras semana, hasta que genuinamente empezabas a creer que tu único propósito en el mundo era agradar a tu futuro amo. Ese era el objetivo, no la obediencia a la creencia. No necesitaban hombres que obedecieran, necesitaban hombres que hubieran olvidado que existía otra forma de vivir. Y los números lo confirman con una frialdad que paraliza. Según registros de la dinastía Tango, que gobernó desde el año 618 hasta el 907 después de Cristo, aproximadamente 4 de cada 10 jóvenes comprados para entrenamiento no sobrevivían para convertirse en concubinos. 4 de cada 10, consumidos por el agotamiento, por la desnutrición, por el peso psicológico de tener toda una identidad borrada antes de ser lo suficientemente mayores para entender lo que era una identidad. Los que no lo lograban eran enterrados sin marcas, sin nombres en sus familias, nunca eran notificadas, simplemente desaparecían, como si jamás hubieran nacido. Y esto no era un accidente, era una tasa de pérdida calculada. Los entrenadores lo sabían, los exploradores lo sabían, los compradores lo sabían, y el sistema siguió funcionando durante siglos, porque las matemáticas funcionaban para todos, excepto para los que estaban siendo vendidos. Para los que sobrevivían el entrenamiento, la recompensa era una prisión diferente. Sus habitaciones reflejaban su posición imposible, a mejor que los sirvientes, menos que las esposas. Cortinas de seda, ornamentos yaji, muebles lacados en negro y oro en hermoso cómodo, y cerrado con llave desde afuera. Piénsalo un momento: en seda en las paredes, hierro en las puertas. La vida cotidiana era una actuación interminable. Se despertaban antes del alba para pasar horas preparándose en cosméticos, en ropa, en cabello. Todo tenía que ser perfecto, porque nunca sabías cuándo serías convocado. Y presentarte sin estar preparado era la forma más rápida de caer en desgracia. Y caer en desgracia en este mundo no significaba ser reasignado. Significaba ser reemplazado, han descartado, han lanzado a la calle con lo que llevabas puesto, sin habilidades, sin familia, sin nadie dispuesto a reconocer que te conocía. A los 20 años, tu vida útil era considerada terminada. A los 25, eras invisible. Pero nada ilustra mejor este sistema que una historia que cambió el idioma chino para siempre. Su nombre era Dongshan. Entró a la corte imperial alrededor del 4 a.C. Tenía unos 17 años. El libro de Han, uno de los textos históricos más importantes de China, lo describe con un rostro como jade blanco y ojos que brillaban como estrellas. El emperador Ai lo notó durante una ceremonia de corte, y desde ese momento, la obsesión del emperador consumió al gobierno entero. Primero llegaron los regalos, en propiedades, en títulos, en tesoros, que hoy equivaldrían a cientos de millones de dólares. El padre de Dongshan fue nombrado marqués. Su hermana fue llevada al harén imperial. Se construyó para él una residencia que rivalizaba con el palacio imperial. Luego llegaron los cargos políticos. A los 22 años, Dongshan fue nombrado comandante supremo de las Fuerzas Armadas, sin entrenamiento militar, sin experiencia en el campo de batalla. El cargo militar más poderoso de China, dado a un hombre cuya única calificación era que el emperador no podía soportar estar sin él. Y luego llegó el momento que definiría a la cultura china durante los siguientes 2000 años.
Una tarde tranquila, en las cámaras imperiales, el emperador Hai y Dong Xian, recostados juntos, después del almuerzo. Dong Xian se queda dormido. Su cabeza cae lentamente sobre la manga de la túnica del emperador. El emperador necesita levantarse. Los asuntos de la corte no esperan. Han mira hacia abajo. Dong Xian duerme profundamente sobre su manga. ¿Podría despertarlo? Cualquier persona razonable lo haría. En cambio, el emperador Ai toma una espada y, en silencio, corta su propia manga imperial para no despertar a Dong Xian. Ese gesto se convirtió en la historia de amor más famosa de la historia china. La expresión, la pasión de la manga cortada, se convirtió en el término estándar para este tipo de devoción. Se usó durante más de 2 milenios. Se reconoce hasta hoy. Pero aquí es donde la historia se rompe. Y cuando digo se rompe, me refiero a que se destruye completamente. El emperador Ai colapsó en agosto del año 1 a.C. Tenía 26 años. En su lecho de muerte, con apenas fuerza para hablar, dio una orden que dejó a todos en la sala. Sin palabras, le pasó el trono a Dong Xian. La gran emperatriz, viuda, actuó en cuestión de horas. Confiscó el sello imperial, destituyó a Dong Xian de cada título, cada rango, cada propiedad que había acumulado en 5 años. Ese mismo día, Dong Xian y su esposa fueron encontrados muertos. El hombre más poderoso de China se despertó esa mañana en un palacio. Al atardecer, había desaparecido. Porque en este sistema, el poder de un favorito duraba exactamente lo mismo que el latido del corazón de su emperador. Ni un segundo más. Y esto no fue un caso aislado. Fue el patrón que se repitió durante 20 siglos. Deng Tong, el favorito del emperador Wen-M, murió de hambre en las calles después de que su emperador falleciera. El hombre que había sido tan rico que acuñaba su propio dinero, murió pidiendo comida. An Yan, favorito del emperador Wu, fue ejecutado por la emperatriz viuda por haber osado demasiado. Cada generación, cada dinastía, la misma historia. Ascienden, el emperador muere, y ellos desaparecen. La hipocresía era colosal. Eruditos confucianos escribían volúmenes enteros sobre virtud y gobierno moral, mientras compraban jóvenes de familias hambrientas. Monjes budistas predicaban el desapego de los deseos mundanos, mientras escondían favoritos en las dependencias de los monasterios. Funcionarios del gobierno aprobaban leyes regulando la práctica, mientras participaban en ella. El sistema no existía, a pesar de la moral china. Existía gracias a las estructuras de poder chinas. Los favoritos eran herramientas políticas, a recompensas, armas y símbolos de la capacidad de un emperador para hacer lo que quisiera, sin consecuencia. Y aquí está lo que no me deja dormir de toda esta historia. Conocemos los nombres de los emperadores. Conocemos los nombres de los favoritos que llegaron a la cima. Dong Xian, Dang Tong. An Yan. Conocemos incluso el nombre de la esposa de Dong Xian, que eligió morir a su lado el día que todo colapsó, pero los anónimos, los que fueron vendidos de sus aldeas y enterrados sin marcas antes de llegar a la adultez, los que sobrevivieron el entrenamiento solo para ser descartados cuando su juventud se desvanecía, los que pasaron sus últimos años mendigando en calles que no reconocían, en ciudades a las que fueron llevados en contra de su voluntad, cargando nombres que ni siquiera eran suyos. No sabemos el nombre de ninguno de ellos. 2000 años de este sistema. Millones de familias que tomaron la misma decisión imposible. Millones de jóvenes que cruzaron esas puertas y nunca volvieron a salir. Y el sistema fue tan metódico, tan eficiente, tan perfectamente diseñado, que borró incluso el recuerdo de las personas que consumió. Eso no es crueldad. Eso es ingeniería. Y la pregunta que deberías hacerte ahora mismo no es cómo pudo existir esto. La pregunta es, ¿cuántos sistemas exactamente iguales siguen funcionando hoy, mientras tú y yo miramos hacia otro lado? Si esta historia te dejó pensando, si en algún momento sentiste rabia, tristeza o ese silencio incómodo,
que queda cuando descubres algo que el mundo prefirió olvidar. Suscríbete ahora a Exploradores de Historia, porque aquí no contamos la historia cómoda, contamos la historia que fue enterrada. Y dime algo en los comentarios. ¿Habías escuchado alguna vez sobre este sistema antes de hoy? Leo cada comentario porque mientras más personas recuerden estas historias, más difícil será que el mundo vuelva a repetirlas.